A ver, chavos, para este video tenemos aquí es como parte complementario a la materia de microcontroladores. Pues necesitamos saber hacer los acoples de potencia con estos dispositivos que tengo aquí en pantalla nombrados: transistor, relevador, optoacoplador, SCR y TRIAC. ¿Cómo vamos a hacer la conexión a la etapa de potencia de un microcontrolador? Bueno, pues esto depende mucho de la salida que nos permita dar el microcontrolador. Como hemos estado trabajando con un ATmega 328, ya checamos nuestras características de ese. Hace ya ratito que checamos las características de eso. Entonces sabemos que podemos trabajarlo a 3.3 volts o a 5 volts, ¿sí? Entonces la salida de pues va a depender directamente de ese voltaje de alimentación, y tenemos limitada nuestra salida de de corriente a 40 miliamperes. Entonces tenemos un pin, el que sea, un pin del microcontrolador, y máximo, dependiendo de la alimentación, yo voy a considerar que son 5 volts. Entonces vamos a decir que de aquí, con respecto a tierra, tenemos 5 volts de un pin cualquiera, ¿sí? Tenemos 5 volts y este pin internamente puede ser tierra o directamente tierra del circuito. Tenemos 5 volts y máximo nos va a entregar 40 miliamperes, ¿sí? Bueno, acá voy con esto. Esto hace referencia a esta parte del programa, ¿sí? Esta parte del programa que tenemos aquí, que está aquí, esa parte es a lo que nos hace referencia: transistores, relevadores, optoacopladores y puente H, o circuitos integrados. Esto es para poder conectar las etapas de potencia a nuestro microcontrolador. Entonces necesitamos saber cómo hacer el cálculo para esto. Vamos a retomar un poquito lo que ya vimos en electrónica analógica, en electrónica de potencia, simplemente para verlo rápidamente. Bueno, un transistor. Vamos a conectar un transistor. Para esto, pues necesitamos saber qué es lo que vamos a conectar. Entonces vamos a decir que conectamos la bobina de un relevador. Este relevador trabaja a 12 volts y tiene un consumo de corriente de 90 miliamperes, ¿sí? Bueno, pues entonces tengo mi transistor. Dependiendo de las características, pues yo lo voy a conectar así. Esta es mi resistencia de base. Para conectarlo de esta manera, necesito saber cuál es la beta de mi transistor. Yo estoy suponiendo que tiene una beta de 100, ¿sí? Para poder conectar este transistor. Con estos datos yo puedo determinar cuál va a ser el valor de resistencia para controlar con este transistor, ¿sí? Y lo voy a limitar. Aquí voy a tener una fracción de corriente muy pequeña, que es en función de la corriente de colector, que es la corriente que tenemos aquí. ¿Cuál es mi corriente de colector? Pues mi corriente de colector es de 90 miliamperes, ¿sí? Sabemos que IC es igual a beta por IB, pero también sabemos que IC es igual a voltaje es igual a resistencia por corriente, voltaje a BCC entre RC, ¿sí? Sabemos también que es así. Entonces, con estos datos podemos calcular la resistencia de base, ¿sí? Bueno, pues
Si sabemos la beta del transistor y sabemos la IC, que es la corriente de colector, pues entonces puedo utilizar esta formulita que ya conocíamos desde electrónica analógica y puedo calcular mi corriente de base. Con mi corriente de base puedo determinar el valor de la corriente el valor de la resistencia de base. Entonces sé que mi corriente de colector son 90 miliamperes en este caso específico, y este es igual a una beta de 100, y desconozco IB de espejo y tengo que 90 miliamperes entre la beta de 100, obtengo mi corriente de base. Bueno, pues entonces mi resultado es ese, 900 microamperes. Ya con eso ya tengo la corriente de base y puedo calcular mi resistencia de base. Entonces yo sé que aquí tengo, si lo voy a conectar directamente al pin, pues tengo 5 volts. Sé que aquí hay una caída de 0.7 volts aproximadamente. Entonces, pues hago los cálculos para determinar el valor de mi resistencia. Bueno, pues entonces sabemos que el voltaje de base es igual a la resistencia de base por la corriente de base más los 0.7 de caída que hay entre la base y el emisor. Entonces pues lo único que me queda es sustituyo los 5 volts con los que voy a alimentar. La resistencia de base no la tenemos porque es lo que estamos buscando, pero sabemos que la corriente de base es de 900 microamperes más los 0.7 volts de espejo. Yo obtengo el valor de R. Pues haciendo la operación me da que es de 4.7 kilo ohms. Entonces, con esa resistencia de 4.7 kilo ohms colocada en base, pues ya puedo echar a jalar con ese transistor. Entonces cada que le lleguen los 5 volts a la base me va a activar el transistor y por lo tanto el relevador. Y este no me va a tener un alto consumo, entonces queda fuera de riesgo mi microcontrolador y solamente le pido esta corriente que calculé. ¿Sí? Esto con un transistor. Vamos a verlo con el relevador no lo puedo conectar directamente. Lo pudiera conectar directamente si el relevador fuera de 5 volts y mi consumo de corriente sea menor al límite que tenemos de los 40 miliamperes con este microcontrolador. ¿Sí? De otra manera no sería posible y tendríamos que conectarlo a fuerza hacer un acople de potencia con un transistor, aún que fuera de 5 volts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente nos estaría limitando. Bueno, y pues solamente tendríamos que verificar esta operación que hice aquí. ¿Sí? Con un autoacoplador es mucho más fácil. Vamos a ver por qué. Lo dibujo. Bueno, aquí tenemos el pin cualquiera de nuestro microcontrolador y tenemos un autoacoplador. El autoacoplador puede ser con transistor, puede ser con SSR, puede ser con TRIAC, con cualquier elemento que sea. La conexión va a ser exactamente la misma. Voy a agarrar mi autoacoplador y al llevar un LED dentro, pues tengo que limitar la corriente con una resistencia. ¿Sí? Entonces esta resistencia va a ser resistencia LED y va conectado directamente a tierra. Sabemos entonces que es un LED. Si agarramos las características generales de un LED, pues sabemos que estos trabajan con 3.5 volts en promedio o aproximadamente, ¿sí? Y que tienen un consumo de corriente de 25 miliamperes máximo. 25 miliamperes. Ahí depende mucho de las características de cada color de LED. Acuérdense, esto lo vieron en la lógica. Depende del color de LED, va a ser el voltaje y la corriente de trabajo de cada uno de ellos, pero pues ya sería cuestión de buscar las especificaciones de cada uno de ellos. Pero en términos generales, sabemos que trabaja con 3.5 volts y 25 miliamperes. Entonces buscamos una media de corriente. Si lo trabajamos abajo de 20 miliamperes, de 25 miliamperes,
perdón, si lo trabajamos en los 25 miliamperes, vamos a tener siempre su máxima intensidad de luz que puede emitir, pero vamos a ir reduciendo un poquito su vida útil. Si no queremos reducir su vida útil, pues lo trabajamos a un punto intermedio. Abajo de los 15 miliamperes prácticamente no enciende o enciende tan débil que a veces no lo alcanzamos a ver. Entonces, un punto intermedio para mi gusto son 20 miliamperes. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Calculo la resistencia del LED y esta va a ser igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo, o sea del LED, entre la corriente con la que queremos que trabaje. Entonces, esta resistencia del LED va a ser igual a el voltaje de la fuente, pues es de 5 volts el que nos entrega el microcontrolador en este ejemplo, menos los 3.5 volts entre la corriente que queremos que trabaje, pues van a ser 20 miliamperes. ¿Podemos conectar el LED directamente al pin del microcontrolador? Sí, pero arriesgamos a quemar el microcontrolador. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando directamente con los 5 volts y pues el LED va a funcionar con ese voltaje y va a consumir un poquito más de corriente. También arriesgamos a destruir el LED. Entonces, si destruimos el LED, probablemente en el mejor de los casos, si queda abierto, no pasa nada. Pero si queda en cortocircuito, va a cortocircuitar el pin del microcontrolador y marcha el microcontrolador. No queremos eso. Entonces, como no queremos eso, tenemos que calcular y conectar con una resistencia. Hacemos el cálculo con esto. Entonces tenemos que la resistencia del LED del microcontrolador va a ser igual a 75 ohms. ¿Sí? Con una resistencia de 75 ohms estamos más que bien y sería el mínimo valor de resistencia que podemos poner. Ya de ahí de 75 ohms para arriba podemos poner el valor que nosotros queramos. Obviamente mientras más grande el valor sea, es más pequeña la corriente que le va a llegar al LED. Pero queda protegido nuestro microcontrolador y queda funcionando. ¿Sí? Para el siguiente, que sería un SCR. Este sí está un poquito más difícil. Tenemos que buscar unas características. Lo dibujo y lo ven. Bueno, para el SCR y tanto para el SCR y para el TRIAC tenemos que considerar esto. Tenemos aquí en la compuerta de nuestro SCR que en él hay una corriente de compuerta, pero también requiere de un mínimo de voltaje para la compuerta. Estos los conocemos como como BT y conocemos como IT, que son, el término está en inglés, son voltaje de disparo y corriente de disparo. Voltaje y corriente de disparo. Estos datos los tenemos que buscar en la hoja de especificación de cualquier SCR o TRIAC que vayamos a utilizar. Esto es muy independiente al voltaje y la corriente de trabajo entre ánodo y cátodo, ¿sí? Eso es muy independiente al voltaje y corriente entre ánodo y cátodo, ¿sí? Lo que es el voltaje y la corriente, voltaje de disparo y corriente de disparo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, en el cual voy a calcular el voltaje de disparo de acuerdo a ciertas características. Dibujo el diagrama y luego vemos cómo lo tenemos que hacer para acoplarlo al microcontrolador. Suponiendo que tengamos una corriente de 7 miliamperes y un voltaje de disparo de 0.75 volts, bueno, pues entonces vamos a calcular el voltaje que requiere este SCR para trabajar. Vamos a ponerle voltaje de entrada. El voltaje de entrada va a ser igual a los 0.75 volts, ¿sí?, más los 7 miliamperes. Aquí lo voy a limitar con una resistencia y aquí requiero un voltaje de entrada, ¿sí? La resistencia es para limitar la corriente que entra
a esa compuerta. Entonces, pues vamos a darle un valor de resistencia. Vamos a ponerle un valor común, 1 kilo ohm. Con esto, haciendo estos cálculos, podemos determinar cuál sería el voltaje que requiere nuestro ESCR para funcionar. Bueno, pues entonces sabemos que nuestro voltaje, hacemos los cálculos y tenemos que son... Bueno, haciendo todos los cálculos sabemos que 7 mA por 1 kilo es igual a 7, sumamos los puntos 75 y tenemos 7.75 volts. Este sería el voltaje que requerimos para que este SCR funcionara con estas características que tenemos aquí, que son 7 mA de corriente de disparo y 0.75 volts de voltaje de disparo. Pero como nuestro microcontrolador no nos puede entregar los 7.75 volts, entonces tenemos que buscar otra manera de conectarlo. Pues lo más sencillo sería calcular el valor de la resistencia. ¿Cómo? Pues simplemente sustituyo sobre esta los valores que ya tengo. Sé que mi voltaje de entrada va a ser de 5 volts. Sé que mi voltaje de disparo es de 0.75 volts. Sé también que mi corriente de disparo es de 7 miliamperes. Lo que no sé es cuál va a ser mi resistencia de compuerta. Despejo y tengo el valor. Ya habiendo despejado todo y haciendo todos los cálculos, pues tenemos que mi valor más aproximado, o bueno, el valor que encajaría en este punto serían de 607 ohms para que este funcionara directamente, ¿sí? Y solamente tendríamos que compartir la tierra de nuestro microcontrolador con la tierra de nuestro circuito, cualquier cosa que esté conectada. Vamos a suponer que sea una lámpara, ¿sí? Y BCC alimentado, una lámpara, para que esta lámpara funcione con nuestro SCR, ¿sí? Y ya quedaría funcionando nuestro circuito con esa resistencia, 607 ohms, y tenemos ahí el valor de corriente. Si quisiéramos aumentar el valor de corriente, ¿lo podemos aumentar? Sí, lo podemos aumentar. Esa corriente de disparo es el mínimo que le podemos proporcionar, ¿sí? No lo podemos conectar directo al pin. ¿Por qué? Porque entonces le estaríamos dando el máximo que nos puede entregar el microcontrolador de acuerdo al voltaje que entregue. Entonces ahí arriesgamos el microcontrolador y lo que queremos es no arriesgarlo. Entonces por eso limitamos la corriente con la resistencia. Pero si podemos ponerle, por ejemplo, un valor de 570 ohms, aumentamos el valor de la corriente. Sí, ¿nos va a afectar? No nos va a afectar. ¿Por qué? Porque tenemos estamos trabajando arriba del mínimo de corriente que necesita, ¿sí? Pero sí necesitamos poner una resistencia para limitar el voltaje, ¿sí? Bueno, para el triac es exactamente lo mismo, ¿sí? Necesitamos considerar el voltaje de disparo y la corriente de disparo para poder echar a trabajar estos elementos. Funcionan igual, nada más la diferencia entre el SCR y el triac. Acuérdense, funcionan igual, la única diferencia es que el SCR solamente me permite el paso de corriente en un solo sentido y el triac me permite en dos sentidos. Lógicamente, conectándolo directamente, si hay algún problema eléctrico con ese dispositivo, o se llega a dañar ese dispositivo y llegar a poner en corto la terminal de compuerta, el pin de compuerta del dispositivo, y hay un regreso de corriente grande a través del microcontrolador, el microcontrolador se va a quemar, ¿sí? Y es lo que no queremos. Para conectar dispositivos de este tipo, lo ideal es un optoacoplador. Así, si llega a haber algún daño, el daño va a quedar en este lado y del otro lado no va a pasar, ¿sí? Sería lo ideal, pero no siempre tenemos el material para hacerlo, o cuando estamos diseñando algo ya es cuestión de gustos, ¿sí?
Bueno, con esto vemos ese punto que les mencionaba y simplemente es una pequeña recordada de cómo podemos hacer los cálculos, que ya habíamos visto esto previamente en electrónica de potencia y en electrónica analógica, parte y parte en cada uno de ellos. Bueno, esperen el siguiente video y ahí les pondré más cosas. ¿Sale?